Números 4. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: Haced el censo de los hijos de Cahat, de entre los hijos de Leví, según sus familias y casas paternas, de 30 años para arriba hasta los 50, todos los que han de prestar servicio o ejercer alguna función en el tabernáculo de la reunión. He aquí el oficio de los hijos de Cahat relativo al tabernáculo de la reunión, el santo de los santos. Siempre que haya de levantarse el campamento, entrará Aarón con sus hijos para bajar la cortina del velo y cubrir con ella el arca del testimonio. Pondrán encima una cubierta de pieles de tejón, sobre la cual extenderán un paño todo de jacinto y colocarán las varas. También sobre la mesa de la proposición extenderán un paño de jacinto, sobre el cual pondrán los platos, las cucharas, las tazas y las copas para las libaciones, quedando encima el pan perpetuo. Sobre ellos tenderán un paño carmesí, cubriéndolo con una cinta de pieles de tejón, y colocarán las varas. Luego tomarán una tela de jacinto, con que cubrirán el candelabro del alumbrado con sus lámparas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus vasos para el aceite, todo lo necesario para su servicio. Lo envolverán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejón y lo pondrán sobre las angarillas. También sobre el altar de oro tenderán un paño de jacinto que cubrirán con una cubierta de pieles de tejón y colocarán las varas. Luego tomarán todos los utensilios que se usan para el servicio del santuario, los envolverán en un paño de jacinto, cubriéndolos con una cubierta de pieles de tejón, y los pondrán sobre las angarillas. Después quitarán las cenizas del altar, sobre el cual extenderán un paño de púrpura, pondrán encima todos los utensilios necesarios para su servicio, los braseros, los tenedores, las paletas, los tazones, todos los utensilios del altar, extenderán sobre él una cubierta de pieles de tejón y colocarán sus varas. Cuando Aarón y sus hijos hayan acabado de cubrir el santuario y todos los enseres del santuario, y se levante el campamento, se llegarán los hijos de Cahat para alzarlos, mas no tocarán el santuario, no sea que mueran. Esto es lo que toca a los hijos de Cahat en el transporte del tabernáculo de la reunión. Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, tendrá a su cargo el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la oblación perpetua, el óleo de la unción, el cuidado de toda la morada y de todo lo perteneciente a ella, de todo el santuario con sus utensilios. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: No permitáis que el linaje de las familias de los cahatitas sea extirpado de en medio de los levitas. Para que vivan y no mueran cuando se lleguen a las cosas santísimas, haced con ellos de esta manera: Aarón y sus hijos vendrán y señalarán a cada uno su servicio y lo que ha de transportar, pero ellos no deben entrar ni aun por un solo instante para ver las cosas santas, no sea que mueran. Yahvé habló a Moisés diciendo: Haz también el censo de los hijos de Gersón, según sus casas paternas y sus familias. Desde 30 años para arriba, hasta los 50 los contarás a todos los que han de prestar servicio o ejercer alguna función en el tabernáculo de la reunión. He aquí el cargo de las familias de los gersonitas, tanto en el servicio como en el transporte. Llevarán las cortinas de la morada y el tabernáculo de la reunión, su cubierta y la cubierta de pieles de tejón que está encima de aquella, el velo que se halla en la entrada del tabernáculo de la reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta de las entradas del atrio que rodea la morada, y el altar con sus cuerdas y todos los utensilios de su servicio. Harán todo lo referente a su servicio. Todo el servicio de los gersonitas, en todo lo que han de transportar o de ejecutar, estará a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Vosotros les señalaréis lo que es de su obligación, todo lo que han de transportar. Este es el servicio de las familias de los gersonitas, relativo al tabernáculo de la reunión,
El servicio de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Haz también el censo de los hijos de Merarí, según sus familias y sus casas paternas, contándolos desde los 30 años para arriba hasta los 50, a todos los que han de prestar servicio o ejercer alguna función en el tabernáculo de la reunión. He aquí los objetos del tabernáculo de la reunión que tienen que llevar en todo su servicio: los tablones de la morada, sus travesaños, sus columnas y sus basas, las columnas que rodean el atrio, sus basas, estacas y cuerdas, todos sus utensilios y todo lo perteneciente a su servicio. Les señalaréis por nombre los objetos que tienen que transportar. Este es el oficio de las familias de los hijos de Merarí, conforme a todo su servicio en el tabernáculo de la reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Moisés y Aarón y los príncipes de la congregación contaron a los caatitas según sus familias y sus casas paternas, de 30 años para arriba, hasta los 50, a todos los que habían de prestar servicio o ejercer alguna función en el tabernáculo de la reunión. Y fueron los empadronados según sus familias 2,750. Estos fueron los empadronados de la familia de los caatitas, todos aquellos que servían en el tabernáculo de la reunión, a quienes contaron Moisés y Aarón conforme a la orden que Yahvé había dado por boca de Moisés. Los empadronados de los hijos de Gersón, contados según sus familias y sus casas paternas, de 30 años para arriba hasta los 50, todos los que habían de prestar servicio o ejercer alguna función en el tabernáculo de la reunión, esos, empadronados según sus familias y sus casas paternas, fueron 2,630. Estos son los empadronados de las familias de los hijos de Gersón, todos aquellos que servían en el tabernáculo de la reunión, a quienes Moisés y Aarón contaron por orden de Yahvé. Los empadronados de las familias de los hijos de Merarí, según sus familias y sus casas paternas, de 30 años para arriba hasta los 50, todos los que habían de prestar algún servicio o ejercer alguna función en el tabernáculo de la reunión, esos empadronados según sus familias fueron 3,200. Estos son los empadronados de las familias de los hijos de Merarí, a quienes Moisés y Aarón contaron por orden de Yahvé dada a Moisés. El total de los levitas contados por Moisés y Aarón y los príncipes de Israel, según sus familias y sus casas paternas, de 30 años para arriba hasta los 50, todos aquellos que tenían una función en el servicio y en el transporte del tabernáculo de la reunión, su número fue de 8,580. Conforme a la orden de Yahvé dada a Moisés, éste asignó a cada uno su ministerio y lo que había de transportar, y los designados fueron aquellos que Yahvé había señalado a Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. En el capítulo precedente, Dios habló del cuidado que cada clase de levita tenía que tener sobre las partes del tabernáculo. Aquí, este capítulo nos va a hablar más bien del transporte de aquellas partes, cuando ya levantaban campamento y comenzaban a marchar. Una cosa que nos llama mucho la atención es que los hebreos no veían los objetos sagrados cuando estaban en marcha, porque todo estaba tan bien envuelto en velos misteriosos. Y así, dice el Padre Dolindo, camina la Iglesia en la fe. La Iglesia no ve los misterios de Dios, están envueltos en la fe. Y así la Iglesia avanza portando ese precioso depósito hasta llegar a la tierra prometida.
Y la Iglesia Católica no permite a ninguno violar con su propia voluntad este santo patrimonio. De hecho, se dice en la Escritura que moriría aquel que quisiera por curiosidad ver las cosas santas. Y así le sucede, dice el Padre Dolindo, a este mundo orgulloso, a los que escrutan con ese espíritu orgulloso mundano las cosas de Dios, juzgándolas a su manera, desde su punto de vista, lo cual significa la muerte para el alma de ellos. ¿Cuántos de hecho leen la Biblia por una mera curiosidad, sin fe, con un espíritu mundano, y al no entenderla se escandalizan y se alejan más de Dios? Por supuesto, acusándolo a Dios o a los que creen en Dios de ser raros, injustos, etc. Y miren cómo Dios pide que los que lleven las cosas sagradas tenían que ser ni muy jóvenes ni muy viejos, desde 30 años hasta los 50, para darnos una lección de lo que tiene que ser nuestra vida espiritual. Nosotros, para llevar dignamente las cosas sagradas, no tenemos que ser como los jóvenes inmaduros que se preocupan demasiado de sí mismos, o como los que ya están viejos, que también se preocupan mucho de su salud. La Iglesia más bien pide que aquellos que lleven el tabernáculo, las cosas sagradas, las lleven buscando la gloria de Dios, sin ser en su alma como los jóvenes que acceden a sus caprichos, o sin ser tampoco anciano en el alma, o sea, llevarla sin fuerzas o desganado o a paso muy lento. Y esto también se pide de los pastores de la iglesia, de los sacerdotes, de los obispos. No basta que sean buenos con una bondad común, que sería como una santidad incipiente, que tampoco caiga en el decaimiento, como una vejez, aquellos que ya dejan de luchar por la santidad y se conforman con la vida espiritual que tienen. Y Dios, dice el Padre Dolindo, no mandó por un capricho que se recubriera las cosas santas, sino que todo tiene un significado profundo. Por ejemplo, si lo aplicamos al misterio de Cristo, que está representado en el Arca de la Alianza, el misterio de Cristo viene recubierto de 3 velos. Primero, Dios había pedido que, antes de ser transportado, que la cortina que dividía el Santo del Santísimo, con esa cortina se recubriese el Arca de la Alianza. Detrás de esa cortina, de hecho, estaba todo oscuro dentro del Santísimo, significando que la mente del hombre no puede comprender la grandeza de Dios, su divinidad. Luego, el arca era recubierta de una piel de tejón, una piel rojiza, y esta significa, dice el Padre Dolindo, la carne humana de Cristo, que se revistió de nuestra piel, por así decir. Y finalmente se revestía con un paño todo de jacinto. El jacinto era una piedra preciosa en la Biblia de color azul oscuro, que de algún modo simboliza la pureza, la gloria. Y así también a Cristo, no solamente no lo vemos como Dios, pero tampoco vemos su forma humana porque ha ascendido a los cielos, sino que más bien lo vemos a Él a través de su forma eucarística. Es el tercer velo del cual se ha revestido Jesucristo. La forma de pan y de vino, la forma blanca y pura de la Eucaristía. Y por eso nosotros tenemos que ser como el anciano Simeón, cuando encontró al niño Dios en el templo, reconoció en él al Santísimo, además estaba en los brazos de su madre, por eso se dice que la Virgen es como el arca de la alianza donde se guarda dentro de ella el misterio de Cristo. Y lo vio recubierto en esa piel humana, pero en él reconoció al Mesías y al Hijo de Dios. Nosotros todos los días estamos en marcha como el pueblo de Dios, pero hay momentos en que debemos detenernos y mirar hacia el tabernáculo. O sea, son los momentos de oración seria. Cuando hacemos en nuestro hogar una oración seria, no me refiero a una oración breve, o cuando venimos a la iglesia para la hora santa, o cuando vamos a misa, o cuando vamos a un retiro. De algún modo todos nos convertimos en sacerdotes e ingresamos al lugar santo. En el lugar santo estaban 3 cosas. Primero, la lámpara con los 7 brazos, que representa al Espíritu Santo, a los 7 dones. Por eso en nuestro momento de oración tenemos que pedirle al Espíritu Santo ser iluminados por esos 7 dones. También ofrecemos nuestras oraciones
en el altar del incienso. Es la segunda cosa que había dentro del santo. El altar donde el sacerdote quemaba el incienso, significando la oración del pueblo. También todos los días nosotros tenemos que ofrecer nuestras oraciones para que suban al cielo. Y el tercer objeto que estaba dentro del santo era la mesa del pan de la preposición. Estaban 12 panes ácimos representando a las 12 tribus de Israel. También nosotros tenemos que rezar junto con la iglesia. Cuando vamos a misa, por ejemplo, siempre están nuestros hermanos acompañándonos, aunque de algún modo son como un pan. O sea, nosotros somos como el sacerdote que está solo dentro del templo. No tenemos que ir a la iglesia para hacer una vida social, aunque eso uno lo puede hacer después de los ritos sagrados, ciertamente. Pero en el momento de oración nadie existe para mí y a la vez tengo que rezar por todos mis hermanos. Pero soy yo como el sacerdote ofreciendo a Dios la oración por todo el pueblo, rezando por las 12 tribus de Israel. Y están representados en los panes, que los panes son para ser comidos. Eso nos recuerda que también nosotros tenemos que ser como pan para nuestro prójimo cuando salimos de la oración. Dejarnos masticar por los dientes del prójimo, que a veces nos mastican cruelmente, como también nosotros hacemos con los demás, porque somos pecadores, nos hacemos sufrir los unos a los otros. Pero no por eso tenemos que huir del prójimo. Tenemos que dejar que el prójimo encuentre en nosotros su auxilio, su ayuda, aunque eso significa ser triturado muchas veces. Pero el ejemplo lo ofrece Cristo, que también es el pan nuestro representado en esta mesa, que se deja comer por nosotros. Cada vez que vamos a misa nos alimentamos de ese pan bendito, como los sacerdotes todos los sábados comían el pan y ponían pan nuevo. También nosotros tenemos que alimentarnos constantemente del pan de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, para también nosotros ser alimento para el prójimo. Y a veces, como el sumo sacerdote una vez al año podía entrar dentro del Santísimo a ofrecer sus oraciones, a encontrarse con Dios donde Dios le mostraba su voluntad, muchas veces también Dios nos permite pasar ese velo y contemplar algo de su gloria, comprender su voluntad, gustar de su suavidad y de su belleza. Pero muchas veces tenemos que pasar del otro lado. Sabemos que allí está Dios escuchándonos, aunque no lo vemos. Otra hermosa aplicación que hace el Padre Dolindo sobre este envolver 3 veces las cosas santas, dice así: el arca representa el depósito de la fe que tiene la iglesia. La iglesia es como esa arca que tiene dentro los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, todos los misterios de la fe. Pero está envuelta como en 3 velos. El primer velo, que era el velo del santuario, significando la sabiduría divina que para nosotros es inaccesible, está envuelta, por así decir, por la cortina del santuario. Y después también está envuelta por la piel de tejón, la piel roja, que significa el dolor. Muchas veces a nosotros la voluntad de Dios nos viene de un modo doloroso. Doloroso porque no entendemos los planes de Dios, porque Él permite que sucedan en nuestra vida cosas dolorosas, o nos pide que cambiemos lo cual es tan doloroso para nosotros. Tenemos que abandonar viejas costumbres, abandonar personas a las que nos hemos apegado. Tenemos que morir cada día. Y eso es lo que le dijo el anciano Simeón a la Santísima Virgen. Este niño está puesto para ser una piedra de tropiezo. Esa profecía ya la trae Isaías. En el capítulo 8, versículo 7, dice así: Él será vuestra santidad, mas también una piedra de tropiezo y una roca de escándalo para las 2 casas de Israel, un lazo y una trampa para los habitantes de Jerusalén. ¿Qué significa que Dios es para nosotros piedra de tropiezo? Es lo normal. Nosotros que somos hombres caídos, nos escandalizamos de Cristo muchas veces, de lo que Él nos pide, de la renuncia que nos pide. Queremos escaparnos muchas veces de Él. En un primer momento hay un escándalo, pero luego tenemos que decir como San Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Aunque no te entendamos, tú tienes palabras de vida eterna y tenemos que seguir tras Él.
Pero esa fe también está envuelta de una tercer cortina, de la cortina de jacinto, de azul oscuro, que significa la gloria, porque esa sabiduría de Dios que viene envuelta en los misterios de la fe, que nos viene de un modo doloroso, sin embargo va transformando nuestra vida. Podemos experimentar un cambio en nosotros, cómo nos va glorificando, elevando hacia Él poco a poco. La gente misma ve un cambio hermoso en nosotros. Ese es el velo azul de la gloria. Entonces, todos nosotros, el pueblo de Dios, portamos estas cosas sagradas que están puestas de modo especial en la espalda de los sacerdotes, y así como una iglesia marchamos juntos hacia la patria eterna. El mundo, ¿qué es lo que ve? El mundo ve solamente la iglesia en su parte exterior, ve a sus miembros infectados por el pecado. En cambio, si considerase que la iglesia es el pueblo de Dios que tiene escondidos, que lleva escondidos los misterios divinos, si pudiera de algún modo levantar esa cortina, vería, por ejemplo, el arca en el Santo Padre, que es el símbolo de la sabiduría, de la potencia de Dios. Si pudieran levantar el velo, verían el altar del incienso, o sea, la oración poderosa que la iglesia eleva todos los días por todo el mundo. Vería el altar del sacrificio, donde los cristianos ofrecen cada día su inmolación, sus sacrificios, sus penas, en honra y gloria de Dios. Pero Dios envuelve todo esto a este mundo, porque el mundo tiene los ojos enfermos. Son incapaces de ver la belleza divina, al contrario, se burlan de ella. Por eso dijo Cristo, no echéis la perla a los cerdos, no sea que se vuelvan, las pisoteen y os despedacen a vosotros. Entonces nosotros somos esos levitas, todos nosotros que llevamos sobre nuestras espaldas este encargo divino. Somos sus elegidos, por eso en este capítulo se hace el censo y se repite con insistencia, los numerados fueron tantos. Estos son los numerados que Moisés y Aarón y los príncipes de Israel numeraron. No es, dice el padre Dolindo, el estilo oriental que le gusta repetir las cosas fácilmente. Se trata del estilo divino, que todo lo tiene presente. Dios tiene en cuenta cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos que llevan las cosas sagradas. Hemos reunido dentro de nosotros, como si nosotros fuéramos un arca, los dones de Dios, nuestro crecimiento en las virtudes, nuestra oración, nuestros sacrificios cotidianos ofrecidos. El ser humano, dice el padre Dolindo, tiene una grande manía de mostrarse, busca ávidamente la gloria. En cambio, Dios aquí manda que se esconda, que esconda las cosas santas, las cosas más hermosas que tiene, que caminemos, por así decir, por la vía de la humildad. ¿Qué importa que el mundo nos estime deformes? Nosotros somos como un arca de la alianza, revistámonos del velo santo, dice, haciendo la voluntad divina. Cubrámonos también de la piel de tejón, o sea, de una penitencia, de una vida penitente. Pero tenemos que revestirnos de esa piel azul, que significa, dice el padre Dolindo, la santa hilaridad, la alegría sobrenatural, esa alegría que cubre la piel roja, que cubre nuestros sufrimientos. Llevemos nuestros sufrimientos en paz, en serenidad, y aparezcamos al mundo revestidos de esa alegría divina. O sea, en este camino tenemos que portar también las tiendas, los tablones, las columnas, las cuerdas, que significan todas nuestras miserias, dice el padre Dolindo, todo el peso de nuestra carne. Y caminemos no independientemente, cada uno para su lado, sino bajo la guía del Papa, de nuestros superiores más inmediatos, pueden ser nuestros padres, nuestro jefe, nuestros sacerdotes. Caminemos en la obediencia, en la humildad, bajo la mirada de Dios, para ser numerados y censados entre los electos. Bueno, todas estas enseñanzas hermosas que nosotros aprendemos de la Sagrada Escritura, que son misterios tan grandes para nosotros, sin embargo hay que hacer el esfuerzo de entenderlos y de cantarlos, por así decir, de ser poetas, porque expresar con palabras humanas la grandeza de Dios es imposible. Y por eso, donde no alcanza la explicación humana, viene la poesía en su ayuda.
Y esto fue el gran doctor de la iglesia, San Efrén, que vamos a considerar rápidamente. Se le ha llamado a San Efrén el pilar de la iglesia, el doctor del mundo, boca elocuente, el poeta de Dios, el profeta de los sirios, el cantor de la Inmaculada y la cítara del Espíritu Santo. O sea, como ven, fue una persona extraordinaria, tanto como hoy es desconocido, porque de hecho vivió en la misma época del doctor anterior que hemos considerado, de San Atanasio, entre el 300 y el 400, o sea, hace unos 1700 años. Y como San Atanasio pertenece al pulmón oriental de la Iglesia, o sea, a Oriente, aunque entre ellos vivieron un poco alejados, San Atanasio en Alejandría, en Egipto, y San Efrén en Siria, mucho más al norte. Y sin embargo, desde este distante siglo IV, a pesar de que han pasado tantos años, las palabras de San Efrén acerca de estos misterios divinos que él rezó, la Eucaristía, la confesión, la primacía de Pedro, el papado, la Santísima Virgen, los sufrimientos de Cristo, llegan hasta nosotros como rayos de luz. San Efrén fue diácono, no fue sacerdote ni obispo, sino que tuvo el primer grado del sacerdocio, que es el diaconado. Y no lo recibió probablemente hasta pasado los 60 años de su vida, porque había ido con entusiasmo a conocer y escuchar al gran San Basilio de Capadocia, que es el sexto doctor que consideraremos. San Basilio lo ordenó de diácono, pero San Efrén se negó a recibir una dignidad más alta, el sacerdocio o el episcopado. San Basilio, de hecho, más tarde envió mensajeros a llamarlo porque quería ordenarlo obispo, pero San Efrén fingió estar loco y armó un show tan bueno que los mensajeros regresaron y le dijeron a San Basilio que había elegido a un hombre que estaba fuera de sus cabales. Pero el santo obispo exclamó: «Oh perla preciosa y oculta, a quien el mundo no conoce», refiriéndose a San Efrén. «Ustedes», le dijo a los mensajeros, «ustedes son los locos y él es el sano». Es probable que San Efrén también haya acompañado al santo obispo Santiago, que era el obispo de Nisibis, que es el pueblo donde vivió San Efrén gran parte de su vida. Actualmente está en Turquía, pero está entre el límite entre Turquía y Siria. Acompañó entonces al obispo Santiago al concilio de Nicea. Allí es donde probablemente conoció a San Atanasio. Junto con este obispo Santiago fundó la escuela teológica de su ciudad. Cuando Nisibi cayó en manos de los persas, San Efrén emigró a Edesa, entre Turquía y Siria, a unos 200 kilómetros de Nisibis. Allí prosiguió su actividad de predicador y pasó sus últimos 10 años de vida. En realidad no vivió en la ciudad, sino fuera de la ciudad como un eremita en el monte Edesa. Y allí va a morir en el año 373, cuando quedó contagiado mientras atendía a los enfermos de peste. Allí actualmente se levanta el monasterio armenio de San Sergio, donde está la tumba de San Efrén. No se sabe a ciencia cierta si era monje, pero sí vivió una vida muy austera, comiendo poco, pero rezando y trabajando mucho, y abrazó la virginidad y la pobreza. San Gregorio de Nisa, que es el séptimo doctor que vamos a considerar Dios mediante, nos cuenta que San Efrén lloraba constantemente. Siempre lo veían triste, llorando, pero no lloraba por melancolía, sino que era como una reacción física a una mente que recibía como si fuera un tsunami constantemente una visión tan profunda de la miseria del hombre y a la vez de la grandeza de Dios. Lloraba entonces nuestros pecados, pero también lloraba de emoción, de alegría, al ver tanta gloria divina, al ver la obra magnífica de Dios. Sus biógrafos, al hablar de sus escritos, usan los términos muy copioso, innumerable, abundancia sin fin. O sea, tanto escribió, tan prolífero fue San Efrén, escribió comentarios sobre casi toda la Biblia, aunque la mayor parte de sus escritos no se han conservado, y sin embargo una gran selección ha llegado hasta nosotros. 2 papas, de hecho, Gregorio XIII y Benedicto XIV, hicieron muchísimo esfuerzo para recuperar sus obras.
Su notable producción, dice el Papa Benedicto XVI, puede reagruparse en 4 categorías: las obras escritas en prosa ordinaria, que son sus obras polémicas y los comentarios bíblicos. Segundo, las obras en prosa poética. Tercero, las homilías en verso. Y cuarto, los himnos, que sin duda es la obra más amplia de San Efrén. Escribió muchísimos himnos litúrgicos, ya vamos a ver por qué. La mayoría de los escritores, incluso entre los mejores escritores, tienen que pensar mucho para llenar media página, esperando una nueva idea que surge en su mente. Por el contrario, este gran doctor sirio tenía que rezar para ralentar ese tsunami de ideas que venían a su mente, para frenar un poco. De hecho, San Gregorio de Niza escribe: sería una buena idea invocar a Efrén cuando se pierde una idea y rogarle nos envíe alguna de las que él ha tenido que dejar pasar. O sea, la fertilidad ilimitada de la mente de San Efrén y su desbordante compañera la emoción, porque lo expresaba con tanta emoción, eran la que impulsaban su pluma, página tras página escribía. Sus frases marchaban como un vasto ejército. A la mente occidental, el modo de escribir oriental puede parecer redundante, repetitivo, y sin embargo, si uno lee sus himnos sobre la Epifanía, por ejemplo, puede darse cuenta que a través de esa redundancia hay como un constante construir ideas sobre ideas, portando cada vez nuevos detalles. Los himnos, de hecho, dan la impresión de una gran mente que ve algunas verdades sagradas o eventos en toda su grandiosidad, en toda su amplitud, y de repente explota enviando el mensaje como un rocío que desciende para ser colectado poco a poco por la mente del lector. También se le llamó el poeta de María, el cantor de la Inmaculada, porque en los himnos de San Efrén, por ejemplo, sobre la Natividad y la Epifanía, uno encuentra ideas y figuras que los poetas de María han usado a través de los siglos. Eso sí, San Efrén no fue un poeta de los que cabalgan sobre las nubes, distantes de la humanidad. Él escribía para la gente común, para instruirlos y protegerlos del error. Uno de sus biógrafos escribe: el bienaventurado Efrén, viendo que todos los hombres eran atraídos lejos por la música, se refiere a un hereje que se había hecho muy famoso en esa época, Bardesanes, que le había puesto música a sus herejías, había compuesto de hecho 150 himnos, 150 porque 150 eran los salmos, y a través de esa música hacía que la gente se alejara de Dios, que cayera en doctrinas extrañas, como lamentablemente pasa con mucha de nuestra música actual. Sonará muy bonita, pero las verdades que cantan nos alejan de Dios. Entonces San Efrén lo que hizo fue organizar coros de mujeres y les enseñó él mismo, y así rescató a la gente de las canciones que proclamaban falsas enseñanzas. Por eso muchos de los himnos de San Efrén han sobrevivido como parte de la liturgia siria y ha educado al pueblo sirio por más de 16 siglos y ha contribuido a formar la mente y a dirigir las emociones por los caminos de la fe. Y siguiendo este modelo sirio, todas las iglesias de ese oriente cristiano también desarrollaron un himnario muy rico para su liturgia. Y no solamente en Oriente influyó San Efrén, también ha influido en Occidente, en nuestro mundo. Por ejemplo, el Papa Benedicto XV decía: ¿tiene acaso algún otro padre nuestra música litúrgica, con sus cánticos e himnos, que San Juan Crisóstomo importó de Constantinopla y Ambrosio a Milán, de donde se extendió por toda Italia? Y también decía el Papa Benedicto XV que la música eclesiástica que tanto movió a San Agustín y que el Papa San Gregorio Magno refinó, tiene sus orígenes en el antifonario sirio. Por eso podemos con justicia llamar a San Efrén el padre del himnario en la Iglesia Católica, de los himnos litúrgicos. Pero como dicen los papas, todavía hay mucho que estudiar sobre la contribución de San Efrén a la música sacra de hoy día. Entonces, que él pudiese decir aquellas cosas sobre la doctrina católica, la cual todavía no había sido formalmente definida, muestra que él podía ver profundamente
dentro de la esencia del cristianismo. Incluso los protestantes, si lo leyeran, se sentirían fuertemente atraídos por él, porque encontrarían en San Efrén el Evangelio aliado a una profunda sinceridad y sentimiento de este santo. Y el hecho de que mucho de lo que San Efrén dice resuene con fuerza, con viveza en nuestros corazones, muestra que también él pudo ver profundamente dentro del corazón humano. Entonces, como dice el Papa Benedicto XVI, lo específico de su trabajo es que unió teología y poesía. Hace teología en forma poética. La poesía le permite profundizar en la reflexión teológica. Al mismo tiempo, su teología se convierte en liturgia, en música, en los himnos. De hecho, era un gran compositor, un gran músico, dice el Papa Benedicto. Entonces San Efrén fue un enamorado de Cristo y cantó para él de un modo inigualable. Por eso nos repetía siempre nuestro fundador a los seminaristas que todos nosotros tenemos que tener un espíritu de metafísico, de guerrero y de poeta. Y San Efrén fue estos tres hombres. Fue un gran metafísico, o sea, conocía la verdad, no andaba en estas filosofías extrañas de hoy día que a uno lo vuelven loco. También era un guerrero, como él mismo decía, la Sagrada Escritura se parece a una trompeta bélica que enciende el valor de los soldados. Y por supuesto era un poeta, como puede verse incluso en el testamento que él dejó antes de morir. A sus amigos, a sus discípulos les dice así: no me embalsaméis con aromáticas especies, porque no son honras para mí. Tampoco uséis incienso ni perfumes. El honor no corresponde a mí. Quemad el incienso ante el altar santo. A mí dadme solo el murmullo de las preces. Dad vuestro incienso a Dios, y a mí cantadme himnos. En vez de perfumes y de especies, dadme un recuerdo en vuestras oraciones. Mi fin ha sido decretado y no puedo quedarme. Dadme provisiones para mi larga jornada, vuestras plegarias, vuestros salmos y sacrificios. Contad hasta completar los 30 días, y entonces, hermanos, haced recuerdo de mí, ya que en verdad no hay más auxilio para el muerto, sino el de los sacrificios que le ofrecen los vivos. Termino con aquello que decía San Jerónimo. Efrén, diácono de la iglesia de Edesa, escribió muchas obras en sirio y llegó a tener tanta fama que en algunas iglesias se leen en público sus escritos después de las Sagradas Escrituras. Yo leí en la lengua griega un libro suyo sobre el Espíritu Santo, y a pesar de que solo era una traducción, reconocí en la obra el genio sublime del hombre.